Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario, el espacio para escritoras y escritores que están recién comenzando a publicar sus primeras obras, sus primeros textos literarios. El día de hoy tenemos a una escritora que ya ha publicado 4 textos. Sofía Bertelsen. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Vero, bien, ¿y tú? Muy feliz de estar acá. Oh, gracias por aceptar nuestra invitación a Rincón Literario. Bueno, como siempre, tenemos que agradecer a la biblioteca del Ministerio de Educación el lugar tan acogedor que nos ofrece para poder entrevistar a estos y a estas jóvenes escritores y escritoras. Como ya le decía, hoy día con Sofía. Vamos a conocer los libros que ella ha publicado. También vamos a conocer a la escritora y a la persona que hay detrás de esos libros. Así que vayamos de inmediato a Sofía Bertelsen y para conocerla un poco más. Sofía, cuéntanos un poco de tu vida, más allá de la literatura, por un momento. ¿Qué haces? ¿Te dedicas exclusivamente a escribir o tienes otras actividades, estudias, trabajas? ¿Cuál es tu rutina diaria, por así decirlo? Ya, a ver, te cuento un poco. Yo soy psicóloga clínica, y estudié al mismo tiempo que psicología, estudié arte también, artes visuales. Soy artista visual, hago arte psicodélico, significa que es arte como con mucho color saturado, y es lo que más hago generalmente. También hago taekwondo, soy cinta negra. ¿Y qué más? A ver, me gusta mucho salir con mis amigos también, escuchar música, en algún momento toco guitarra también. Yeah. Son las cosas que me gusta hacer. Multifacética, absolutamente, como ustedes se dan cuenta. Esto de que haces taekwondo, ¿cierto? Sí. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Si que alguien tiene una opinión un tanto, no sé, adversa a algún libro, tengan cuidado porque algo puede ocurrir ahí, muy bien. Claro, psicóloga de profesión, psicóloga clínica, taekwondo, ¿qué más decías? Arte. Arte, ¿cierto? Psicodélico, la psicodelia o todo un movimiento estupendo. Ya se me viene a la mente en música, por ejemplo, Alan Psychedelic Breakfast, el desayuno psicodélico. ¿La canción de Pink Floyd? Claro, de sí, Pink Floyd. Sí, es buena esa. Es muy bueno. Bueno, toda esa época sesentera de Pink Floyd, ¿cierto? De la psicodelia. Con Syd Barrett. Con Syd Barrett, claro. El fundador. Sí, estupendo ahí, qué bien. Seguramente vamos a conversar durante el transcurso de esta entrevista también sobre ese aspecto de Sofía. Sofía, pero más allá de ello, ¿qué hace que una profesional psicóloga tenga el interés de escribir? ¿Cómo comenzó eso de empezar a escribir? Bueno, la escritura para mí partió mucho antes de entrar a la psicología. Partió cuando yo tenía aproximadamente 7 años, cuando yo hacía historias de mis perros de peluche. Yo tenía unos peluches con los que inventaba cuentos, inventaba libros, y mi primer libro lo escribí más o menos a esa edad. Tenía 110 páginas y eran puros cuentos de mis perros de peluche. Y luego mi mamá me mostró lo que era Microsoft Word, el programa de Windows, y ahí empecé a escribir, y desde ahí no he parado. Bueno, paré como en sexto básico, en la época como de la pubertad, así que me bajó la rebeldía y no escribí más, pero después volví a escribir. Esos fueron mis orígenes de cómo partí a escribir. Pero ¿hubo alguien en especial que te haya iluminado, que te haya estimulado a escribir? Porque claro, estás hablando de tus peluches, ¿cierto? Y entonces empiezas a escribir, pero ¿por qué? Hoy no sé, es que creo que nadie me estimuló. No recuerdo que, por ejemplo, mi mamá o mi papá me hayan dicho como, oye, escribe, porque en mi familia nadie escribe tampoco. Claro. Entonces yo creo que fue algo como muy de vocación, muy desde la pasión de adentro, que me llevó como las ganas de escribir. Ni siquiera en la escuela básica, por ejemplo, que hayas leído algún relato que te haya movido a pescar el lápiz. Eso sí, me fomentaron mucho la lectura. Mi papá me leía cuentos de cuando chica. Mi mamá me alentó mucho a que leyera Papelucho, por ejemplo. Papelucho, claro. Claro, como que y ahí me gustó mucho Papelucho, también como que ahí, a ver qué más leí, Narnia también me gustó, claro. me leí de chica, Harry Potter también. Ya.
los libros más clásicos. Fíjate. Claro, lo clásico. Qué bien, ¿ah? Porque a veces uno no sabe de dónde nace este interés que después se vuelve en pasión, ¿cierto? Y después uno ya no puede dejar de escribir, porque si uno deja de escribir, algo falta, digamos, algo falta en la vida de uno. Ya hubo, bueno, me has nombrado, ¿cierto? Hay algunos textos, algunos escritores clásicos o no clásicos durante el proceso de escritura en los cuales o en las cuales tú te hayas sentido vinculada, algo así como, me gustaría escribir como ella, me gustaría escribir como él, como este escritor, como esta escritora. ¿Sentiste en algún momento así ese vínculo? Estoy haciendo memoria con los libros que he escrito y bueno, Errantes, que lo escribí cuando estaba en primero medio, fue influido por un libro que se llama Entre tonos de gris, no sé si lo has escuchado. Habla como de una chica que llevaba a un campo de concentración en Siberia y como en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue uno de los libros que me inspiró, pero no recuerdo quién era la autora. Sé que era mujer. No lo conozco. Pero... Bueno, en plan lector del colegio. En plan lector del colegio. Claro. Posteriormente, mientras estaba escribiendo la trilogía, y en verdad al principio era un solo libro, que lo partimos en tres, me acuerdo de haber leído a George R. Martin, el autor de Game of Thrones, claro. Y me encantaba la manera en la que él narraba, me gustaba mucho su escritura. Y siento que cuando uno escribe, muchas veces se mimetiza con lo que está leyendo. No sé si te ha pasado. Sí, claro. Claro. Me pasó también con Stephen Chbosky, no sé cómo se pronuncia, el autor de Las ventajas de ser invisible, que era mi libro favorito del colegio, que era la época en la que estaba escribiendo todo esto. Y creo que esos serían los principales. Actualmente tengo como referente a Brandon Sanderson, si bien lo que estoy escribiendo ahora, que probablemente lo vamos a hablar después, claro, por supuesto. Claro, eso no tiene mucho que ver con fantasía épica, pero me gusta Brandon Sanderson, es un artista, o sea, un escritor que me gusta mucho. Bueno, ya nos has colocado como en un cierto contexto, fantasía épica, y eso supone que tus libros están vinculados con ello. No. No, ninguno de ellos. Nada. No. O sea, son este es distopía juvenil, ciencia ficción. Y estos de acá mezclan un poco lo que es la fantasía con la ciencia ficción, pero yo diría que están más acercados a la ciencia ficción. Tratan el tema del viaje entre multiversos, universos paralelos, pero también tiene un toque de fantasía, porque a modo de spoiler, hay animales fantásticos, como que son entidades que se le aparecen al protagonista y hablan con él, y tiene todo un tema del taoísmo también, pero fantasía épica no. Fantasía épica no. Pero sí, más ciencia ficción, digamos. Claro. ¿Alguna serie televisiva, alguna película de ciencia ficción o conjunto de algún relato de ciencia ficción que te haya animado a... Oye, sí, me gusta Ray Bradbury. Me gustó, por ejemplo, qué sé yo, Odisea del Espacio 2001. No sé, estoy pensando en textos, en autores. Toda la época como 2013, 2014, donde estaba muy de moda los Juegos del Hambre, Divergente, todas estas historias como de distopías juveniles con romance, a mí me encantaban. Yo alucinaba con todos esos libros. Y yo creo que eso fue una de las bases principales, sobre todo para este libro. Errantes, claro. Fugitivos de Tierra Sur. Están, este en especial, Errantes, Fugitivos de Tierra Sur. Tierra Sur, debo pensar de que el ambiente físico, ¿cierto?, es América Latina, ¿o sí? Es Chile en el futuro. Después de 200 guerras y pandemias y cosas que destruyeron lo que conocemos hoy en día como Chile. ¿En qué año aproximadamente estamos hablando? Tienen otra nomenclatura de años, es como después de la guerra, entonces no me acuerdo cuál era, creo que era como el 75 BG, así que vendría siendo el siglo XXIX de nosotros. Correcto. Siglo XIX, o sea, un par de siglos más, digamos. Un poquito, una cosa, un poquito más. Una cosa poca. Sí, cuando lleguemos allí vamos a ver que si es que llegamos, no, nunca vamos a llegar. A ver si es que se... No digas eso, yo creo que sí vamos a llegar. O espero. ¿Siglo XIX? Sí, nosotros vivos no, pero la humanidad sí. Sí, estaba pensando en nosotros como personas, digamos. No. Sofía ahí, Homero, Sentoncio ahí, no vamos a estar allí. La especie humana, sí, esperemos que sí esté. Y los otros, bueno, esta trilogía, Ad Infinitum, que en latín significa, que en castellano significa
al infinito. Al infinito, ¿cierto? Hacia el infinito. Claro. El Hijo del Sol, Éxodo de Babilonia y Pacto con la Muerte. ¿Hay un solo protagonista en estos 3 libros o un conjunto de protagonistas que aparecen en los 3 libros o son obras todas distintas? La historia sigue a un protagonista que se llama Jig Pyro, como fuego, Pyro, pero también mientras él tiene como todo su arco de viaje a través del multiverso, hay otro arco que sucede en el pueblo de Atacama, que es donde están atrapados muchos jóvenes que son esclavizados. Y dentro de ese arco hay muchos personajes que también son principales, pero que no son los protagonistas como Jake. Y ahí está Matías Pino, Martín Fénix, Lily Pyro, que es la hermana, Taylor Lawrence. Tiene como nombres multiculturales, pero eso todo tiene como toda una explicación. Como... Ya, claro. Leyendo el libro o los libros, uno se da cuenta de dónde aparecen esos nombres, digamos. Claro, porque hay nombres en inglés también. Cuando hablas de pueblo de Atacama, ¿te refieres a San Pedro de Atacama o un pueblo de Atacama ficticio? Ficticio. No puedo spoilear esa parte, pero no es tan pueblo como pensamos. Ya, no es tan pueblo. No es tan un pueblo. Es un eufemismo, no va a decir el pueblo. Algo, uno nunca sabe. Nunca sabe. Bueno, aquí nuestra escritora de alguna manera nos está induciendo a leer los textos y ya me siento interesado en leer los textos porque parecen interesantes estos de saber lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Quién no quiere saber aquello que va a suceder en el futuro? Hagamos un juego de conceptos, Sofía, para conocerte un poco más. Yo veo que tus textos son más novelas que cuentos. Sí. Y entonces de la diada cuento, novela, tú elegirías evidentemente novela, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por sí. qué razón? ¿Por qué has decidido escribir novela y no cuentos? ¿Por qué? Yo estuve pensando qué responder aquí, pero yo creo que escribo novelas porque siento que tengo mucho que decir. En el sentido de que el cuento tienes que tener una gran capacidad de síntesis para poder decir poco en pocas palabras, o sea, mucho en pocas palabras. Sí. Y a mí me cuesta eso, me cuesta mucho y me gusta extenderme. Y además me pasa que cuando estoy escribiendo tengo seteado en la mente como para escribir un libro. Entonces las veces que parto escribiendo cuentos, termino escribiendo el principio de un libro. Entonces siento que, claro, sé escribir cuentos, pero me cuesta más. Sí, bueno, el cuento tiene toda una estructura, lo hemos conversado con otros escritores también antes. Una estructura que exige muchísimo al escritor, como bien dices tú, a sintetizar, a trabajar un solo argumento, quizás y hasta 3 o 4 personajes en profundidad, no muchas situaciones, ciertos, argumentativas del texto, de tal manera de que es muy exigente. En cambio, la novela permite eso de entrar en muchos personajes. Eso es lo que más me gusta, meter personajes. Estos libros tienen muchos personajes. Entre la descripción física y psicológica de tus textos, ¿tú prefieres focalizarte en la descripción psicológica o física? ¿Dónde colocas el acento allí? Psicológica, todo el rato, 100% psicológica. Igual puede influir mi profesión también, que soy psicóloga, pero siento que es mucho más interesante la parte como del proceso de lo que está pensando, viviendo, sintiendo el personaje versus cómo se ve por fuera, que claro, es importante, pero siento que la parte psicológica es como lo que hace más interesante a un personaje. Pero no estamos hablando de salud mental, ¿cierto? No. Estamos hablando de la psicología. De su estructura, de su personalidad, de cómo reacciona. Claro, porque hay otros escritores que enfatizan esos aspectos. Hemos conversado con otros escritores jóvenes que están muy interesados en el tema de la salud mental, por ejemplo, no solo en Chile. Y entonces la psicología del personaje tiene que ver un poco con no sé si distorsión, pero sí, digamos, algunas dificultades para adaptarse al medio, para enfrentar situaciones conflictivas en este caso. Pero en el caso tuyo no, sino que estás hablando de la psicología de los personajes. Claro. ¿Y la descripción física del personaje te cuesta o crees que no es tan importante a la hora de hablar de un personaje? Yo creo que es importante y he cometido a veces el error, o no el error, pero como que se nota mucho en mis textos que me gusta más la descripción psicológica que la física, pero
Es que claro, siendo que la descripción física, a mi juicio, no es tan necesario irla repitiendo, pero siento que lo psicológico está constantemente trabajándose, sobre todo cuando uno tiene protagonistas como en primera persona quizá. Bueno, en tercera persona también, depende mucho del libro, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando tú estás escribiendo el libro, cuando estabas escribiendo estos libros, ¿qué fue lo que más te costó? ¿El inicio de la obra o el desenlace de la obra? ¿O en realidad fue igualmente dificultoso? Creo o que fácil? ninguno me costó, yo creo. Y quizá la parte más difícil de escribir el final es decidirse por el final. Porque uno tiene muchas ideas, es como hacia dónde puede ir el texto, pero cuando hay tantas opciones también cuesta elegir una que predomine sobre la otra, porque todas son buenas o todas son malas. No sé, a mí me pasa que me gustaban mucho todos los finales que se me ocurrían. Al final, los finales, los desenlaces. Sí, claro. ¿Y cuál es el tipo de desenlace que sueles acometer? ¿Ese del desenlace feliz, happy, o ese del desenlace trágico, o ese desenlace en que desafortunadamente el lector tiene que llenar porque el escritor ha decidido dejarlo abierto? ¿Cuál es el que más te agrada a ti? Voy a decir el que más me agrada, no necesariamente el que tienen estos libros. Sí, claro. Pero a mí me gustan los finales felices. Me gustan los finales felices y semiabiertos, diría yo. Semiabiertos. En el sentido de que dé para una eventual continuación o una eventual saga siguiente si es que me dan ganas de escribirla. Claro. Conversábamos con otra escritora justamente de esto, de dejar abierto el desenlace, de tal manera de que exista la posibilidad, ¿cierto?, en el futuro de continuar con la vida del personaje, porque uno siempre piensa, bueno, ¿y qué podría estar ocurriendo con este personaje si me siguiesen contando de él? A menos que matemos al personaje principal y hay nada más que hacer, digamos. A menos que queramos resucitarlo también. Claro. De alguna manera, hoy día es muy fácil resucitar a personajes, a veces lamentablemente no solo por motivos literarios, sino que por otro tipo de motivos, digamos. No sé si se entiende. No, ¿como comerciales? Sí, claro, comerciales, sí. A veces, bueno, imagínate que pudiésemos resucitar a Hamlet. No es que es imposible. Claro. O sea, ¿cómo vamos a resucitar al rey Lear? No es que es imposible. Pareciera ser, esto es una opinión y por lo tanto cuestionable, pareciera ser de que en la literatura de esta naturaleza resucitar al personaje es tan difícil como escribir un libro de nuevo. Claro, porque se pierde como toda la estructura y en cierto sentido como la gracia del libro, quizás. Sí. A menos que uno quisiera escribir un fanfic y dijera como vamos, esta es la historia de cómo resucita este personaje en el futuro después de que lo criogenizaron, no sé, como que habría que, pero no sé si podría continuarse de la misma manera. Sí. Yo creo que sería toda una odisea, un desafío para un escritor resucitar a Romeo y Julieta. Eso sería increíble. ¿Cómo lo haríamos? Se me viene a la mente una canción de Genesis, el grupo británico, sí, ¿cierto? Donde los personajes son un Romeo y una Julieta y lo coloca en una situación moderna, setentera, digamos. Lo hace tan bien que uno no puede evitar vincular al Romeo y Julieta shakespeariano con el Romeo y Julieta de esa canción. ¿Cómo se llama la canción? Sí, estoy pensando. Desafortunadamente no se me viene el nombre de la canción, pero no son los mismos Romeo y Julieta, digamos, sino que uno hace el vínculo como lector. Claro. Lamentablemente no se me viene, pero bueno, ahí coloquemos Romeo y Julieta Genesis en inteligencia artificial. Iba a decirte lo mismo, sí, ChatGPT ahí a la vena. Claro, va a aparecer. A propósito de inteligencia artificial, la siguiente pregunta, saliéndonos de la diada, hoy día hay autores que están utilizando inteligencia artificial
en sus textos. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de inteligencia artificial para la producción literaria? Temazo. Yo creo, depende, ya, primero, depende de cómo usemos la inteligencia artificial, porque si la vamos a usar para escribir, o sea, para que la inteligencia artificial escriba por nosotros, yo estoy 100% en contra. Ahí el libro no es de tu autoría, es de autoría de la inteligencia artificial. Ahora, yo he usado inteligencia artificial una vez y fue para preguntar el nombre de una herramienta de construcción. Porque yo quería hacer en el libro que estoy escribiendo ahora que un personaje rompiera el barrote de una jaula, pero no sabía con qué herramienta se rompía. Entonces le escribí al ChatGPT, estoy escribiendo un libro donde un personaje tiene que romper el barrote de una jaula. ¿Con qué herramienta lo puede romper? Me tiró una lista de herramientas como que podía usar mi personaje. Fue la única vez que lo usaba. Siento que para ese tipo de cosas la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta. Pero si es que la usas para hacer tu propio trabajo, siento que pierde toda la magia al escribir también. Claro, sí. Contaba en otra oportunidad de que no tenía mucha fe en la inteligencia artificial, porque pensaba yo, por ejemplo, de que era imposible que inteligencia artificial hiciera un soneto, a propósito de un texto que tengo que escribí 100 sonetos, y entonces no, una máquina de esas no va a poder hacer un soneto, porque el soneto tiene su estructura. Bueno, y le pedí a la inteligencia artificial el soneto y le di las instrucciones, por cierto, el decasílabo, el clásico, qué sé yo, con cuatro estrofas, la primera con 4 versos, etcétera. Le entregué toda la información con rima consonante todavía, se lo quise hacer difícil y se demoró, qué sé yo, no sé, segundos. Me lanzó un texto, y le entregué el tema, claro, que era, quiero que verse sobre la aceituna como metáfora de una mujer. ¿Ya? Y me ha lanzado un soneto, pero extraordinario, hermosísimo, genial, lo revisé por todos lados, en decasílabos, sí, una cada una, y la sinalefa estaba perfecta, qué sé yo. No, perfecto. Y he llegado a la conclusión, y ahí viene la pregunta, que una proposición que tengo yo y que me ha nacido un poco de esto, es que el autor va a morir. ¿En serio? ¿Tú crees que va a morir? Sí, el autor va a morir. De tal manera que después vamos a tener, no sé cuándo, pero esta biblioteca llena de textos literarios de lo que sea, con solo inteligencia artificial. 100 sonetos la máquina me la hace en mediodía. Un escritor se demora, no sé, 1 año y medio, a menos que sea extraordinario, que sea Shakespeare y que lo haga. No, ni siquiera Shakespeare. Los sonetos de Shakespeare son hermosísimos, pero se demora muchísimo uno en construir un soneto. Un párrafo, pero lo hace así como que si de la nada. Creo que el autor va a morir y después vamos a tener programadores de literatura que ya no es un autor, ¿cierto? Porque ya tú acabas de decir, no, es la máquina lo que está haciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ya, yo estaba pensando, sí, yo tengo una opinión súper marcada respecto de eso por 2 razones. Tiene 2 como aristas mi opinión. La primera es que el escribir, el pintar, el tocar música es una necesidad del ser humano. O sea, el ser humano necesita expresarse espiritual, o sea, por una cosa ya espiritual, ni siquiera como por algo pragmático. Entonces yo creo que el autor no puede morir porque el ser humano no va a dejar de escribir. Y puede ser que, claro, que esta biblioteca se llene de textos de inteligencia artificial, pero el autor no va a morir. Ahora, también hay otro tema, voy a hacerte un ejemplo con lo que pasa, por ejemplo, con los discos de vinilo. Los discos de vinilo, si lo pensamos, ya no son necesarios. Como tenemos Spotify, tenemos internet, pero hay mucha gente que le encantan los discos de vinilo, y me incluyo, yo los colecciono. Entonces puede ser que la literatura humana en un futuro mega distópico donde la inteligencia artificial ya sea lo más pregnante, la literatura humana va a ser algo de nicho finalmente, que la gente quiera coleccionar textos humanos porque tienen esa magia de lo análogo que tiene el vinilo, por ejemplo. Entonces yo veo esas 2 como posibilidades más esperanzadoras dentro de lo que vendría siendo el futuro del autor, como
Me hace mucho sentido lo que dices. En realidad, creo que por ahí va el tema. Es decir, el nicho autor va a existir. Estoy absolutamente de acuerdo. Imposible dejar de escribir. Claro. Pero al hacerlo como lo hacemos ahora, en circunstancias que tenemos la posibilidad de nosotros como lector recibir textos, yo lo veo como lector. Uh-huh. Me interesan más textos poéticos de la naturaleza que yo quiera. Claro. Y entonces se lo puedo pedir a la máquina. Claro. Quiero textos de esta naturaleza. Quiero que sea así. Quiero este final. No sé, creo que por ahí va un poco la... Como si fuera una demanda comercial, Sí. porque sea así como quiero que me escriba un libro de una princesa que muere. Claro, Y me lo escribe. exactamente. Puede ser. Yo ¿Quién creo que sabe? No sabemos. Yo Sí. creo que es bien probable, pero Sí. pierde su magia igual. Siento. Sí, claro. Ahora vamos a ver qué tanto el lector valora esa magia, qué tanto la busca o qué tanto no le importa. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa en el futuro. Tus publicaciones son a través de editorial o has autopublicado. ¿Cómo lo has hecho? Porque de acuerdo a lo que tú me indicabas antes de que entráramos a la grabación, tú estás escribiendo desde el año 2015, ¿no es cierto? Desde el 2015 publiqué, Claro. pero claro, o sea, escribo desde el 2005. Sí, no claro, sé, sí, porque creo. ya me decía ya que ya Claro. habías comenzado con esos textos de los peluches y Sí. era tu inicio como Grande inicio, escritora, claro. Y entonces la pregunta tiene que ver con que si lo has hecho estas publicaciones a través de editorial o a través de autopublicación, ¿y por qué? De editorial, o sea, no principalmente, totalmente, son los 4 libros son publicados por editorial. Principalmente, bueno, yo creo que el año 2015, que fue cuando yo publiqué Errantes, creo que no existía la posibilidad de autopublicación como Claro. existe ahora, Sí, como claro. que uno busca en Amazon o en Sí, sí, sí. otras plataformas que desconozco como Sí. maneras de autopublicarse. Actualmente, claro, yo no sé si autopublicaría, o quizás sí, no sé, sabes que no lo he pensado muy bien porque a mí me gusta la editorial, siento que es entretenido el tener una comunidad de autores dentro de una editorial con la que compartir también redes, el hecho de que te hagan el libro en físico, cierto que tiene esa magia también, pero claro, el tema de publicar en editorial también es complejo porque muchas veces te exigen como una paga también, Sí, claro, hay que pagar para poder publicar. Claro. Claro. Esa sería, digamos, una desventaja de la publicación a través de editorial. Pero tus textos han sido publicados por editorial. ¿Podemos nombrar la editorial? Claro, son 2 editoriales. Errante fue publicado por la editorial Puerto de Escape y El Hijo del Sol, Pacto con la Muerte y Éxodo de Babilonia por Aurea Ediciones. Aurea Ediciones. Aurea Ediciones, sí. Sí, parece ser de que, bueno, publiqué con Aurea Ediciones también y lo hace muy bien. Sí. En términos generales, trabaja muy bien y uno queda como contento con el texto, qué sé yo, con el libro. Y también respecto de las redes de apoyo, es bien importante porque la invitación, por ejemplo, a las ferias del libro, la feria y la furia del libro y todo eso permite vincularse con la gente, conversar con la gente y también con los otros escritores, digamos. Claro, Sí. claro. Yo creo que eso es algo de lo que más agradezco publicar en editorial, es el tema de vincularse con otros escritores. Como el hecho de conversar con personas que también comparten tu pasión y que tienen como sus propios métodos creativos, sus propios métodos de generar una historia, también te enriquece mucho, siento yo. Por ejemplo, también esta instancia a mí me está enriqueciendo mucho de poder conversar también contigo y poder como comprender más cosas del mundo literario. Sí, claro. Y también a nuestros seguidores también les es muy útil porque entendemos de que nos ven personas jóvenes también, que están escribiendo en estos momentos y a veces no saben exactamente si deben seguir o no deben seguir, qué sé yo. Y por eso esta pregunta también que tiene que ver con qué es mejor, editorial o autopublicación. Claro, tiene sus ventajas las editoriales, también tiene sus desventajas en términos de que hay que pagar. Claro. En la autopublicación, bueno, también hay que hacer una inversión, ¿cierto? Pero es mucho más barato que hacerlo a través de una editorial. Tú
¿Estás pensando que en tu próxima obra lo vas a hacer a través de editorial o buscarás algunas otras alternativas? Yo he pensado las dos formas. Ya. Todavía no lo he decidido porque yo sé que si es que llego a decidir publicar con Aurea, por ejemplo, voy a tener que juntar una suma considerable de dinero también para poder hacerlo, y como todavía estoy recién partiendo trabajando como psicóloga, Claro. Va a ser difícil, voy a tener que trabajar harto. Pero el chanchito hay que ir claro, moneda. rompiendo el chanchito. Pero la autopublicación también me tienta porque he visto muy buenos resultados de algunas personas y siento como que igual uno tiene más independencia en el sentido de cómo se distribuye, qué portada le pone, que las dos cosas tienen sus ventajas. No lo he decidido. Bueno, yo probé ambas alternativas. ¿Ya? Y bueno, te cuento, por ejemplo, este libro, Las aventuras de Kimi. Esto es por Aurea Ediciones, Claro. ¿cierto? Y bueno, el texto es estupendo, que sé yo, es muy bueno. Y aquí está lo que dices tú, que hay que colocar con una cierta cantidad de dinero, y a veces la retribución que uno recibe no es tan alto. No. Bueno, uno puede pagar el costo, digamos, pero uno no vive de esto, evidentemente, claro. Y este otro, que son 100 sonetos a San Ignacio de Loyola, Ya. es un texto religioso, es autopublicado, y hemos empezado a trabajar con una, no sé, una incipiente editorial, K Publicaciones, Kimi Aventuras, así lo hemos colocado. Puede tener que ver con el título del Sí, libro, claro, tal tiene vez. sí, tiene que ver, Claro. evidentemente. Porque como es el primero, entonces le hemos dado el nombre a estas publicaciones, Kimi Aventuras, K, quizás, K Publicaciones. Y claro, esta tiene la ventaja de que está en las ferias, por ejemplo. Claro. Y entonces esta tiene la desventaja de que no está en las ferias, y entonces la comercialización del producto se hace más complejo, Es ¿sí? más Para difícil. colocarlo al servicio de las personas. Entonces, ustedes, seguidores que están escuchando, la elección o la decisión a veces puede ser difícil. Tú estás para la próxima publicación viendo ambas alternativas. Claro. Igual me queda mucho para terminar mi actual Ya. libro. Yo proyecto unas 400, 500 páginas ¿Ya? y voy en las 150. 150. Claro. Vamos a hablar sobre eso de inmediato, pero quería consultarte sobre la dificultad económica de la publicación. Ya me has hablado. ¿Algunas otras dificultades sientes tú al momento de ir a una editorial y presentar el texto? Sobre todo el hecho como del... A ver, es que a mí no me tocó tanto, pero yo he sabido de autores que les ha tocado discutir mucho sobre qué sacar del libro, qué poner, como este personaje no aporta, pero yo creo que se aporta, entonces como que se ponen a Claro. pelear también, o roces que se pueden tener con los editores también. A mí no me ha pasado, pero Claro. yo he sabido de mucha gente que le ha pasado. Claro. Entonces yo creo que el factor humano Sí. es lo que dificulta, pero que también lo hace Sí, bonito claro. también. Sí, me imagino, porque la persona escribe, conoce a su personaje, y después que alguien que no ha trabajado en el texto diga, sabes que este personaje no tiene, no aporta, Claro. es como un puñal para ese escritor de quieren matar a mi hijo, digamos, Exacto. metafórico. Y entonces es una complicación. Esa sería como la mayor complicación que ves tú, ¿no? Yo creo que sí. Sí, o sea, yo creo que la parte económica es la más complicada para mí. Claro. Pero esa parte como de las discusiones también. Sí, claro. Sí. Sí. En la autopublicación no existe esa dificultad, porque No. uno decide colocar a ese personaje y nadie me lo saca, digamos. Claro. Yo decidí colocarlo y ahí muero con ese personaje. Ahora pasemos entonces a tu nueva publicación, después de Ad Infinitum, la trilogía, ¿cierto? Y Errante, que fue el primer texto que escribiste. Me decías, ya, proyectas 400 o 500 páginas de tu próxima novela. ¿Es un Ad Infinitum también o estás fuera? Totalmente fuera. Cuéntanos de eso un poco. Voy a toser. Ya, ahora sí. Por favor. Gracias. Sí, no hay problema. Mi próximo libro trata sobre la historia. Es una historia muy distinta a la que he escrito porque sucede en Chile, sucede en la actualidad, es más realista, pero tiene la distinción de que es una persona que tiene sueños lúcidos y que comienza a
viajar a través de estos sueños lúcidos con un solo propósito. Ella tenía sueños desde hace como 4 años con una persona de su pasado que la venía atosigando como en sueños. Claro. Y ella lo estaba pasando muy mal al respecto hasta que logra tener un sueño lúcido y se comunica con esta persona. Le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y resulta ser que esta persona necesita su ayuda porque está atrapada en el mundo de los sueños. Y empieza a ver como todo un rollo con la división entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de los sueños, que funciona como una especie de sostenedor de como que distancia estos dos mundos opuestos. Pero alguien mató al barquero de la muerte, entonces como que lo que es la muerte, la reencarnación está desestabilizada y es cuestión de tiempo para que los muertos resuciten, los demonios crucen al mundo de los vivos. Entonces como que Javiera, que es la protagonista, tiene que encontrar el punto cero, que es el punto donde se unen todos estos mundos, y cerrarlo para que no quede la escoba, por decirlo así. Claro. Y además hay un sujeto que se llama Alfa, que nadie sabe quién es Alfa, que en el prólogo te dicen que es quien mató al barquero a la muerte, pero que también es una persona que le envía regalos a Javiera para ayudarla con su búsqueda. Entonces no se sabe mucho al respecto. Bueno, parece ser que es un texto intrincado, ¿puedo decirlo? Sí. Donde el lector va a tener que colocar toda su fuerza cognitiva e intelectual para poder comprender todo lo que ocurre. ¿Es un texto complejo, sientes tú, para un lector, o la escritura está hecha de tal manera de que el lector va a poder caminar tranquilamente mientras hace su lectura? Es que siento que igual yo tengo un estilo de escritura que no es muy complejo en el sentido de que se tenga como vueltas y cosas así, sino que la manera en la que yo narro es muy dinámica. Pero las tramas sí son complicadas. Por ejemplo, en Nada Infinito hay muchas paradojas, muchos temas de saltos temporales, de viajes como que de realidad distorsionada también. Claro. Entonces yo creo que ahí está más la dificultad, como de la temática más que de la manera de narrar. Los lectores actuales pareciera ser los más jóvenes, a diferencia de aquellos que tenemos un poco más de años, parece que están como mejor preparados para la lectura de este tipo de textos donde la fantasía, los viajes, los sueños son como temática recurrente. ¿Sientes tú que eso es así? Que la lectoría actual juvenil está mejor preparado porque su mundo de lectura desde Rowling en adelante ha estado vinculado con viajes temporales, ¿cierto? Distopías que no son necesariamente ciencia ficción, pero que el mundo de los sueños, a diferencia de lectores, digamos, más mayores, ¿cierto? Estaba buscando la palabra. Claro. Que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Exacto. Claro, donde la literatura más realista, por ejemplo, suele ser la que a ellos más les gusta. Yo la verdad no sabía sobre eso, no sabía que a los lectores mayores les gustaba más el realismo, porque sí me ha tocado en ferias que muchas personas mayores se me acercan por libros de ciencia ficción. Entonces yo creo que depende mucho del nicho que uno está tratando. Y si nos ponemos en el supuesto de que, claro, como quizá hoy en día existen más textos, yo me estoy aventurando a decirlo porque puede que esté pegando de ignorante, no lo sabemos. Quizá hoy en día existen más textos con temáticas de multiverso, de tecnología, de inteligencia artificial, que es un tema más reciente. Entonces quizá las personas como que son nativos de esta época, por decirlo así, pueden haber estado más familiarizados al respecto. Pero es una suposición porque yo no tengo la certeza sobre eso. Sí, claro. Bueno, hemos entrevistado a, qué sé yo, una veintena de escritores, quizás más, y existe como una uniformidad respecto de temáticas de esta naturaleza. La literatura realista, por ejemplo, esa que coloca al hombre y a la mujer en un tiempo determinado, en un lugar determinado, que es absolutamente reconocible, al menos en los jóvenes escritores, no es digamos, no es una predilección. Y por tanto estoy hablando solo de
de estos jóvenes escritores, digamos. Claro. Y a lo mejor, claro, puede haber una distorsión o un prejuicio, pero es lo que he visto en el último tiempo. Quizás haya literatura realista y no la estamos visualizando, o yo no la estoy visualizando, y ya me gustaría encontrarme con escritores así como que hacen que muestren la otra parte del realismo. Claro. Bueno, nuestros seguidores tendrán sus opiniones, habrán leído seguramente a otros escritores y dirán, no, este señor está equivocado porque he leído a este y este otro, y su literatura no es fantasía, no es distopía, no es el mundo de los sueños, sino que es realidad. Y ojalá que así sea, que estemos equivocados. No digo porque la fantasía no sea buena, sino que porque debemos tener siempre como hartas alternativas. Claro, en la variedad está el gusto. Sí, pues. es cierto, y es bueno pasar de un texto de fantasía a un texto realista y volver a la fantasía, digamos, ¿eh? Eso lo enriquece también al lector. Y entonces, respecto de tu próxima novela, 100 páginas aprox, 500 tu proyección, ¿cuándo crees tú que podríamos estar recibiendo esta nueva obra literaria? Yo creo que 2027-2028. Estamos hablando de harto tiempo. Sí, porque yo quería terminarla este año, pero ya no dudo que la termine este año. Proyectemos que la termino en el 2026. Para eso tendría que buscar editorial, poder financiar la publicación y después está todo el proceso de edición y el hecho también de que te tiren a la parrilla del año, porque muchas editoriales, yo sé que Audi al menos se proyecta por año, dicen como, ¿quién quiere publicar el próximo año? Los autores que ya tienen y además los manuscritos que reciben. Entonces puede que yo lo termine, pero no quede para la parrilla de ese año. Sí, claro. Entonces es un depende, yo creo. Claro, estás pensando de que terminas el 26 y por lo tanto el 27 podría ser la fecha de publicación. Claro. Sí, es cierto, porque en realidad no es como, y para nuestros seguidores, no es que uno lleve el texto y ya, ok, la próxima semana o en 2 semanas más estamos publicando. No es así, ¿no? Claro. No es así. Ok, entonces 27 aproximadamente estaríamos recibiendo, bueno, si que estamos por estos lados, por esta parte del mundo, ya te invitamos para cuando publiques tu próxima novela y conversar sobre esa novela. Estamos llegando casi al final, pero no quiero dejar de hacer un par de preguntas que son muy importantes a mi juicio y que tienen que ver con, no sé, tu mensaje a jóvenes escritores que están allí escribiendo y no saben, ¿publico o no publico? ¿Lo dejo para mí, mi familia? ¿Cuál sería, digamos, el mensaje que tú le darías a aquellos jóvenes o a aquellas jóvenes que están escribiendo en este momento y que no saben si es que podrían lograr lo que tú has hecho con 4 textos? Respecto a la publicación, tengo un mensaje importante para ustedes. Muy bien. Ahí a la cámara. Suena un poco cliché, pero el tema es no rendirse. Cuando yo estaba en primero medio y estaba escribiendo esto, llegó una señora a dar una charla a mi colegio y literalmente la señora destruyó los sueños de todos los alumnos porque llamaba a un alumno, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Futbolista. ¿Y practicas todos los días 5 horas con Alexis Sánchez? El tipo decía que no. Es que tú no vas a poder ser futbolista. Y yo levanté la mano, estando escribiendo este libro y ya habiéndome contactado con Puerto de Escape, levanto la mano, ¿y tú qué quieres ser? Yo, escritora, le digo. Y me dice, ¿y contactaste una editorial? Y yo, sí. Bueno, yo creo que no te va a salir una cuestión así, me dijo. Un año después yo ya tenía el libro en mi mano. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Mucha gente los va a tratar de tirar para abajo. Les va a decir, ustedes son muy jóvenes para publicar, no sé, tu texto no está bueno, pero denle nomás, sigan tratando. Y un consejo más práctico, más pragmático es, vayan a ferias literarias, hablen con las editoriales independientes, busquen qué editoriales publican la temática que tú estás escribiendo y conversen con los escritores de esa editorial, que les digan cómo ha sido su experiencia, cómo es el publicar, y así se van armando una parrilla como de información que les puede servir para dónde enviar su manuscrito. Sí, es bien importante eso, hablar con las editoriales, hablar con los escritores,
Bueno, nuestros videos se suben a YouTube, también a Instagram, y por lo tanto se pueden comunicar con una autora o un autor específico que hayamos entrevistado. Y ellos están abiertos a conversar sobre el tema de carácter literario. Es un muy buen consejo el que tú le entregas a los jóvenes, porque claro, yo ya decía recién, hace, qué sé yo, 15 minutos atrás o 20 minutos atrás, el autor va a morir. Pero eso va a ocurrir, si es que llega a ocurrir, qué sé yo, en 100 años más, quién sabe. Pero, y me quedo con tus palabras, respecto de que ese afán que tiene el ser humano de exteriorizar sus sentires, ¿cierto?, sus pensamientos, sus reflexiones, a través del papel, hacerlos metáfora, hacerlos párrafos, hacerlos obras dramáticas, incluso teatralizarlos, eso no va a morir nunca. No. Eso no, va a estar allí siempre, ¿no? Siempre. Yo abogo por eso, apuesto mi vida por eso. Sí. Sí. Qué buena frase eso. Apostamos la vida porque la literatura no muera, y que los lectores siempre van a tener literatura. ¿Quién lo va a escribir? Eso no lo sabemos, digamos. Si lo va a seguir escribiendo un autor o una autora, o si una máquina, no lo sabemos. ¿Cómo podríamos saberlo? Pero al menos vamos a seguir disfrutando de eso. Y en tanto exista un ser humano, habrá quien escriba. Claro. ¿Cierto? Sí. Que reflexione, escriba, que se comunique con el otro, que es en definitiva lo que andamos buscando con la literatura. Última pregunta y cerramos. ¿Cuál es tu comunicación? ¿Qué es lo que quieres comunicarle a la gente a través de tus textos? Pero más allá del texto propiamente tal, ¿cuál es la esperanza que le entregas a las personas? El mensaje principal de mis textos, y qué bueno que me pregunte esto porque me lo preguntaron hace poco, es principalmente el hecho de que piensen por ustedes mismos. ¿En qué sentido? Muchas veces tenemos sistemas religiosos, educativos, comerciales, de la tele, ideológicos, que nos van a tratar de imponer o nos van a tratar de influenciar de ciertas maneras de pensar. Y sobre todo la trilogía, que es lo último que publiqué, busca que las personas se salgan de todo eso, se salgan de la caja y piensen realmente por ellos mismos. Y yo no estoy diciendo que piensen como yo, estoy diciendo que piensen, simplemente, ¿cachai? Piensa lo que quieras, pero piensa. Eso es el mensaje de mi libro. Y no te tragues todo lo que te dicen. Yo creo que es principalmente que la gente sea auténtica en su manera de pensar y de comunicar y de crear. Sí, muy bien. Muy buena reflexión para el cierre. Pensar por uno mismo, que los demás también tengan la posibilidad de pensar, no cerrar la posibilidad del pensamiento. Hay mucha literatura que habla sobre encerrar el pensamiento, abrir el pensamiento pareciera ser el ánimo de todo escritor. Última pregunta y cerramos, que es la más importante de toda esta entrevista. Fíjate tú, ¿dónde adquirir tus libros? Bueno, Errantes, quedan 9 copias y las tengo yo. Yeah. Así que me pueden hablar por Instagram. Mi Instagram es SofiBert con 2T y con B larga. Repítelo, por favor. Sofi, S-O-F-I, B larga, E-R-T-T. TT. Yeah. Y la trilogía la están vendiendo en la web de Aurea Ediciones a 20.000 los 3 libros. Así que es una promoción única, creo yo. Sí, claro. Y yo también, si quieren solamente el primero, yo también tengo copias del primero en mi casa. Así que también me pueden hablar al mismo Instagram. Esa es la manera de adquirirlo. Sí, eso es muy importante esta pregunta, porque los jóvenes escritores, para seguir escribiendo, necesitan de alguna manera recuperar, ¿cierto?, la inversión realizada. Entendemos que amamos la literatura, pero la literatura también se sostiene con ingresos que no nos van a permitir vivir nunca, pero sí nos van a permitir poder seguir escribiendo y haciendo lo que más nos gusta. Estamos cerrando Rincón Literario, agradeciendo a Sofía la posibilidad de haber conversado con ella, a la biblioteca del Ministerio de Educación que nos acoge el día de hoy y de hace ya bastante tiempo, a todos los escritores que han estado con nosotros, y sean las últimas palabras las de Sofía para que podamos cerrar
este rincón literario con Homero Sentoncio Morales. Sofía, por favor, últimas palabras. Bueno, darte las gracias, Homero, por esta oportunidad. Yo de verdad estoy muy feliz por haber venido para acá. Me siento de verdad estaba muy emocionada. No podía creer que me habían invitado a Arvineduc para una entrevista, así que muy feliz. Gracias al Rincón Literario por estar fomentando la literatura y el diálogo entre escritores. Y gracias a la Biblioteca del Ministerio de Educación por darnos este spot buenísimo para poder generar esta entrevista. Así que lean, escriban desde lo que les nace, y como dijo una escritora que es Givet Serpa, saludos Givet si es esto, escribe de lo que te nace y que no les importe lo que lo que digan los demás. Tiene que ser la historia de tu corazón, finalmente. Muy bien, muy bien. Cerramos entonces, invitándonos próximamente también a los coloquios. Estamos realizando el tercer coloquio. El primero lo hicimos sobre la función del escritor, el segundo sobre qué pensamos de los lectores, qué es el lector actual, y el tercero va a tener que ver con los leitmotivs de la literatura. A ver si invitamos a Sofía a uno de esos coloquios que estamos realizando para que podamos hablar sobre estos aspectos también. Señoras y señores, queridísimos amigos y amigas, seguidores todos y todas, les agradecemos su permanencia en Rincón Literario, el espacio para escritores y escritoras que están publicando sus primeras obras y que quieren seguir publicando. Muchas gracias, Sofía, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti. Ok, cerramos. Adiós.